un gran placer saludarlo. Vamos a continuar con el tópico de respuesta temporal dentro de nuestra asignatura de sistemas de control. Y de manera particular, en este video vamos a tratar los sistemas de primer orden. Sistemas que están caracterizados por una función de transferencia que contiene un único polo. Entonces, aquí vamos a suponer, o podríamos suponer, en un contexto general, que tenemos un sistema complicado y aplicando técnicas de reducción de diagramas de bloques, nosotros logramos representar este sistema a través de esta malla de realimentación, a través de un sistema realimentado, un sistema de lazo cerrado, que tiene aquí los componentes fundamentales, el controlador en cascada con la planta, que es el sistema que estamos controlando, y aquí en la trayectoria de realimentación un sensor. Igualmente, aplicando técnicas de reducción de diagramas de bloque, esta única malla de realimentación podríamos representarla a través de un único bloque con función de transferencia TDS. Y aquí TDS indica la relación que hay entre la referencia, RDT, y la salida que estamos controlando, YDT. En el contexto de los sistemas de primer orden, nosotros vamos a suponer que esta función de transferencia TDS tiene esta forma general. Fíjense que contiene un único polo, que depende de este parámetro A. Si a este sistema le aplicamos una entrada aquí de referencia tipo escalón unitario, esta es la transformada de Laplace 1 entre S, podemos calcular entonces la salida transformada. Va a ser el producto de la función de transferencia por la transformada de Laplace de la señal de referencia. Esto que está acá. Aparecen dos únicos polos, podemos separar esto en dos fracciones simples, calcular los residuos y antitransformar. Entonces, la respuesta temporal tendrá dos componentes. La parte forzada, vinculada a la entrada de referencia, el escalón unitario, y la parte natural o transitoria que está vinculada al polo de la función de transferencia, por lo tanto a este parámetro A, que nos indica la localización del polo. Entonces, esta sería la respuesta natural. Aquí esto se está estabilizando en 1 porque aplicamos un escalón unitario. Si hubiéramos aplicado un escalón de amplitud 3, esto se estabilizaría en 3. ¿Okay? Luego de superar el periodo de la respuesta transitoria o respuesta natural. Okay. Entonces, nos damos cuenta de que el único parámetro que se requiere para analizar la respuesta transitoria, la respuesta natural, es esa constante A que está vinculada a la localización del polo. Entonces, nosotros vamos a evaluar en este instante de tiempo el recíproco de esa constante A, 1 entre A. Entonces, esta exponencial, al evaluarla en 1 entre A, aquí nos va a quedar e a la menos 1, y eso es aproximadamente, en valores decimales, 0,37. La respuesta temporal, igualmente evaluada en ese instante de tiempo, 1 entre A, nos va a dar aproximadamente 1 menos 0,37, que es 0,63. Entonces, fíjense que este 0,63 se podría interpretar como un 63% del valor final. En este caso particular, como aplicamos un escalón unitario en la entrada, el valor final es 1. El 63% es 0,63. Si tuviéramos otro valor final, esta interpretación del 63% se mantiene. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. ¿Bien? Aquí hay mucha información, vamos a tratar de presentarla de una manera ordenada porque es mucha la información, es verdad, pero es fundamental para el análisis del comportamiento de la respuesta temporal de un sistema de primer orden. Entonces, eso que decíamos del 63% nos permite definir lo que es la constante de tiempo. Entonces, este valor 1 entre A se denomina constante de tiempo. Y es el tiempo que demora, que tarda la respuesta del sistema en alcanzar el 63% de su valor final. Entonces, aquí tenemos la respuesta de nuestro sistema a un escalón unitario. Esto pasa, ¿okay?, por una zona exponencial y luego se estabiliza en régimen permanente, en el régimen de estado estacionario, en 1. Entonces, el 63% de 1 es 0,63 y fíjense que eso corresponde a este instante de tiempo que es 1 entre A, y eso es lo que se denomina la constante de tiempo. Entonces, este periodo de tiempo, 1 entre A, que es lo que demora el sistema en alcanzar el 63% de su valor final, es lo que se denomina constante de tiempo del sistema. A partir de esa constante de tiempo, nosotros podemos definir estos dos parámetros que nos permiten medir
lo que dura la velocidad de la respuesta, pero de la respuesta natural, de la respuesta transitoria. Entonces, el primer parámetro es el tiempo de subida, el tiempo de crecimiento, que se define de esta manera. Es el tiempo que tarda el sistema en pasar del 10% al 90% de su respuesta. Les repito, en esta situación normalizada, donde aplicamos un escalón unitario, el 10% es 0,1 y el 90% es 0,9. Este lapso de tiempo entre 0,1 y 0,9 es el tiempo de crecimiento, que se puede demostrar que se obtiene a través de esta expresión matemática, ¿no? De esta fórmula, 2,2 entre el parámetro A. O si quieren, 2,2 veces la constante de tiempo. Ese es el tiempo de crecimiento y es una medida de la velocidad de la respuesta. Un tiempo de crecimiento más pequeñito nos indica que el sistema es más rápido. Por el contrario, un tiempo de crecimiento mayor nos indica que el sistema es más lento, porque tarda más en pasar del 10 al 90% del valor final de la respuesta. La otra figura aquí es el tiempo de establecimiento. Y el tiempo de establecimiento es el menor tiempo, aquí este T', que tarda el sistema en entrar en una franja. Fíjense que aquí tenemos la respuesta temporal y de T menos 1. ¿Y 1 quién es? 1 es el valor final para esta situación particular que aplicamos un escalón unitario en la entrada. Si el valor final fuera otro, es lo que tarda el sistema, entonces, en entrar en una franja alrededor de ese valor final, pero en este caso del 2%. Entonces, es por eso que esa franja estaría comprendida entre 1,02 por encima y 0,98 por debajo. Ese es el 2% del valor final, que es 1. Entonces, para ese criterio del 2%, una franja del 2%, el tiempo de establecimiento es 4 veces la constante de tiempo. ¿Okay? Que es esto que está acá, fíjense, 4 entre A. Entonces, ese tiempo de establecimiento, entonces, es lo que tarda el sistema en entrar en una franja que está a más o menos 2% del valor final, que tarda en entrar para no salir más de él. Hay otro criterio que es aquí colocar el 0,05, que eso correspondería a un 95% del valor final. Entonces, esta franja estaría entre 1,05 y 0,95. Como es una franja más ancha, el sistema tarda menos tiempo en llegar a ella, en meterse dentro de ella. En este caso, 3 constantes de tiempo. Entonces, en resumen, para el tiempo de establecimiento, nosotros tenemos como 2 criterios. El criterio del 2%, que es cuando el sistema entra en una franja del 2% alrededor de su valor final, y para eso se requieren 4 constantes de tiempo. Y el criterio del 5%, que es lo que demora el sistema, la respuesta temporal, en ingresar en una franja de tamaño 5%. Y para eso necesitamos 3 constantes de tiempo. Ok, aquí estamos interesados en algo ligeramente distinto a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Aquí estamos interesados en identificar la función de transferencia de un sistema de primer orden a partir de la respuesta temporal. Entonces sería lo siguiente. Nosotros aquí tenemos un sistema y no conocemos su función de transferencia. Pero nos damos cuenta que si a ese sistema se le aplica un escalón en la entrada, él responde de esta manera, que es un comportamiento exponencial. Entonces nosotros decimos, mira, para mí esto es un indicativo de que esta función de transferencia podría ser de primer orden. ¿Por qué? Bueno, porque le aplicamos una constante y él respondió de esta manera exponencial y luego se estabilizó con un valor constante. Ok, entonces, a partir de esta premisa que nosotros observamos, vamos a tratar de reescribir la función de transferencia original de la que partimos de otra forma, ¿no? Entonces, dividimos numerador y denominador por esta constante A y llegamos a esto que está acá. Entonces, aquí nos damos cuenta de que 1 es el valor final de la respuesta y aquí aparece este parámetro 1 entre A y eso es la constante de tiempo. Entonces, nosotros, por esta observación, pudiéramos entonces presentar una nueva función de transferencia para un sistema de primer orden que tiene esta escritura general. Entonces, aquí la K va a ser el valor final
Y por supuesto, este numerito aquí que acompaña a la S será la constante de tiempo. Entonces, si nosotros logramos escribir cualquier función de transferencia de esta forma, estos parámetros físicos de la respuesta, donde se estabiliza el valor final y cuánto demora la constante de tiempo, pudiéramos identificarlo rápidamente. Entonces, vamos a suponer ahora que nuestro sistema, el cual no conocemos su función de transferencia, bueno, le aplicamos un escalón en su entrada y nosotros medimos esta respuesta temporal. Esto lo obtuvimos en el laboratorio. Entonces, aquí nos damos cuenta, bueno, que esto se está estabilizando aproximadamente en 0,72. Entonces, según nuestro análisis, K va a ser 0,72. Calculamos entonces el 63% del valor final. El valor final es 0,72, el 63% da 0,45. Entonces nosotros vamos a nuestra gráfica y vemos que a 0,45 se le asocia un instante de tiempo, un valor de tiempo de 0,14. Ok, entonces ya tenemos nuestra constante de tiempo, que es 0,14. Entonces la función de transferencia de un sistema con esta respuesta se puede aproximar por esta función de transferencia, 0,72 entre 0,14s más 1, que es la de un sistema de primer orden. Y nosotros esto lo podemos reescribir de esta manera. Entonces, esto es lo que se llama identificar el sistema. Es decir, a partir de la relación experimental de la entrada y la salida, nosotros ajustamos una función de referencia que en este caso estamos suponiendo que es de la forma de primer orden. Y esto por la forma que se midió de la respuesta temporal. Ok, aquí podemos insistir un poquito más con los efectos de K y de T, ¿no? K, recuérdense que es el valor final. Si K es 1, nos estabilizamos en 1. Si K es 2, lo hacemos en 2. Y finalmente, si K es 3, el sistema se estabilizará en ese valor de estado estacionario. El efecto de la constante de tiempo, bueno, si la constante de tiempo es mayor, por ejemplo, aquí está 5 y aquí está 1, bueno, el sistema va a tardar más tiempo en alcanzar el valor de estado estacionario. ¿Por qué? Bueno, porque recuérdense que el tiempo de establecimiento, que es una medida de lo que dura la respuesta natural, la respuesta transitoria, depende de la constante de tiempo. El tiempo de establecimiento, criterio del 2%, es 4 veces la constante de tiempo. Entonces, para este sistema sería 4 por 5, 20, ¿no? Entonces, en 20 segundos nosotros alcanzamos el valor final. Para este, que es 3, 4 por 3, 12. Entonces, por aquí en 12, nosotros alcanzaríamos el valor de estado estacionario. Y para el primero, que tiene una constante de tiempo de 1, 4 por 1, por acá, tendríamos entonces el valor de estado estacionario aproximadamente, según lo que es el tiempo de establecimiento, criterio del 2%. Entonces, estos son los efectos que tienen el valor final y la constante de tiempo en la forma de la respuesta temporal de un sistema de primer orden. Aquí lo podemos precisar aún más, pero ahora vinculándolo, me refiero al efecto de la constante de tiempo con la localización del polo. Entonces, si tenemos esta forma de representar la función de transferencia de un sistema de primer orden, nosotros nos damos cuenta de que el polo, el único polo, está localizado en -1 entre t. Entonces, fíjense lo que ocurre cuando consideramos, por ejemplo, estas relaciones para 3 polos, por lo tanto, para 3 constantes de tiempo. Y aquí nos damos cuenta que mientras mayor es la constante de tiempo, el polo está más cerca del eje imaginario. ¿Y qué quiere decir que la constante de tiempo es mayor? Si la constante de tiempo es mayor, la respuesta natural, la respuesta transitoria, dura más. Entonces, según la localización de polos, nosotros podemos decir que los polos cerca del eje imaginario son polos lentos. ¿Por qué son polos lentos? Bueno, porque tienen constantes de tiempo mayores y por lo tanto, por consiguiente, la respuesta natural dura más, tarda más en extinguirse. Entonces, a los polos cercanos al eje imaginario los llamamos polos lentos y a los polos que están alejados del eje imaginario se les denomina polos rápidos.
Aquí un ejemplo. Un sistema tiene función de transferencia, bueno, dada por esta expresión, y nos piden determinar constante de tiempo, tiempo de crecimiento, tiempo de establecimiento, criterio del 2%, y el valor final de la respuesta a una entrada a escalón unitario. Ok, entonces a partir de la función de transferencia se determina inmediatamente por simple inspección la constante A. A es 20. Okay, entonces a partir de A20 podemos calcular todas estas figuras. La constante de tiempo 1 entre A es 0,05. El tiempo de establecimiento 2,2 entre A, eso da 0,11. Y el tiempo de establecimiento para el criterio del 2%, 4 veces la constante de tiempo, eso es 0,20. Entonces, de manera inmediata, conociendo A, identificamos estas tres figuras. El valor final, bueno, podemos manipular esta función de transferencia y reescribirla en la forma K, K entre TS más 1, ¿no? O sea, la vamos a reescribir de esta manera. Ya, déjenme agarrar aquí mi plumilla. La vamos a reescribir de esta manera. K entre TS más 1. Y una vez que hacemos eso, el numerador nos da 2. Por lo tanto, el valor final de la respuesta es 2. Ahí se va a estabilizar. Entonces, nosotros aquí podemos anticipar que la respuesta va a ser de esta forma, va a alcanzar un valor de 2 y podemos asegurar que el tiempo de establecimiento, entonces, que es 0,20, es una medida de lo que va a durar entonces la respuesta natural. Transcurridos 0,2 unidades de tiempo, el sistema ya va a alcanzar ese 2 en su valor final de la respuesta. Ok, aquí lo tenemos mejor presentado. Aquí está en 0,2, el sistema ya alcanzó para los efectos prácticos su valor final y el tiempo de crecimiento es esta medida, ¿no? Lo que tarda el sistema en pasar del 10% de 2, que es 0,2, al 90% del valor final de la respuesta, que en este caso es 1,8. Eso es el tiempo de crecimiento, que es 0,11. Ok, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a analizar lo que es la respuesta del sistema de primer orden ante las entradas típicas que se suelen aplicar, ¿no? Las señales de prueba típicas para los sistemas de control, que son el impulso, el escalón y la rampa. Aquí están las transformadas de Laplace, ¿no? Para la señal de referencia. 1 entre S y 1 entre S al cuadrado. Y nuestro sistema está descrito por la función de transferencia de esta estándar, ¿no? K entre TS más 1. Entonces, esa es la función de transferencia del sistema de primer orden, de TDS. Entonces, a un sistema descrito por esa función de transferencia TDS, nosotros le aplicamos una señal de referencia que consiste en cualquiera de estas tres entradas típicas, de estas señales de prueba típicas. Entonces, para el caso del impulso, bueno, la transformada de Laplace es 1, TDS por 1, nos queda TDS, antitransformamos y nos va a dar esto que está acá. Esta sería la respuesta temporal. Y hacemos eso para cada una de las entradas. Para el escalón vamos a obtener esta respuesta temporal y para la rampa esta fórmula de la respuesta temporal. Entonces, estas son fórmulas normalizadas. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el impulso tiene amplitud 1, el escalón tiene amplitud 1 y la rampa tiene pendiente unitaria. Si queremos pasar a la situación desnormalizada, nosotros simplemente multiplicamos estas respuestas por el valor. Entonces, si aquí, por ejemplo, nos dicen, mira, se aplicó un impulso de amplitud 3, bueno, la respuesta se multiplica por ese factor, 3. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el sistema es lineal. Entonces, hay proporcionalidad entre causas y efectos. Ok, entonces, vamos a cerrar considerando este ejemplo, y este ejemplo nos va a permitir ilustrar esta tabla. Entonces, aquí tenemos que nuestro sistema de primer orden es un termopar. Un termopar es un sensor de temperatura.
Entonces, él recibe aquí una señal de entrada que estamos representando por UDT, que son grados centígrados, y él nos da un voltaje a la salida que es proporcional a esa temperatura. Aquí GDS tiene esta función de transferencia. Entonces, fíjense que esta función de transferencia está en esta forma. K entre TS más 1. Entonces, aquí por simple inspección, nosotros podemos identificar la K y podemos identificar la constante de tiempo. Entonces, bueno, nos hacen una primera pregunta. ¿Cuál debe ser el tiempo que debe transcurrir para que el termopar alcance el 95% de su valor final? Entonces, nosotros sabemos que para que el termopar alcance el 95% de su valor final, deben transcurrir 3 constantes de tiempo. Es decir, utilizamos el criterio del tiempo de establecimiento del 5%, que eso es 3 constantes de tiempo. Como la constante de tiempo es 10, 3 veces 10 da 30 segundos. Entonces, transcurridos 30 segundos, ya el sistema alcanza el 95% de su valor final. Y su valor final va a ser esto que está acá, 30 por 10 a la menos 6. Segunda pregunta. ¿Cuál es el valor de estado estacionario de la salida cuando se aplica una entrada que es 100 veces el escalón? Entonces, lo que les decía antes. Nosotros en la tabla anterior teníamos que cuando la entrada es un escalón, la respuesta es de esta forma. Para un escalón ahora que tiene amplitud 100, bueno, esa respuesta la multiplicamos por 100. ¿Cuál es el valor de estado estacionario? Bueno, cuando el tiempo tiende a infinito. Eso lo vamos a denotar por YSS. Y cuando el tiempo tiende a infinito, esta exponencial se va a 0, lo que sobrevive 100K, y reemplazando por el valor de K de la función de transferencia, bueno, obtenemos este valor. Entonces, el sistema en estado estacionario va a responder de esta manera cuando se aplica esta entrada, ¿no? Que es 100 veces un escalón unitario. En la práctica, nosotros sabemos que este tiempo aquí tendiendo a infinito, que es algo matemático, corresponde a 4 constantes de tiempo, ¿no? Entonces, en la práctica, no hay que sentarse aquí eternamente a esperar que el sistema se posicione en su valor final, sino que bastan 4 constantes de tiempo, ¿no? Eso es una medida relativa asociada a cada sistema, ¿no? Lo que él tarda en alcanzar el valor de estado estacionario. Tercera pregunta. Si la entrada aumenta de manera uniforme a un ritmo de 5 grados centígrados por segundo, ¿cuál es el voltaje del termopar después de 12 segundos? Entonces, este comportamiento es un comportamiento lineal. Entonces, esto correspondería a la pendiente de una recta, a la pendiente de la rampa. Entonces, nosotros sabemos que cuando la pendiente es 1, la respuesta a la rampa, en la tabla, teníamos esta fórmula. Entonces, para una pendiente ahora de 5, para este cambio a esta tasa, a esta velocidad, vamos a multiplicar nuestra respuesta por ese factor, por 5. Y como nos dicen cuál es el voltaje a los 12 segundos, esta respuesta se evalúa en ese instante de tiempo. El resultado es este numerito que aparece acá. ¿Okay? Entonces, estos voltios van a ser proporcionales a ese tipo de entrada que estamos aplicando, pero transcurridos 12 segundos. La última pregunta es esta. ¿Cuál es la salida del termopar 5 segundos después que tuvo como entrada un impulso de temperatura de 100 grados centígrados? Esto mediante el contacto breve y súbito con un objeto caliente. Entonces, este tipo de comportamientos, que son comportamientos violentos de muy corta duración, los podemos modelar a través de un impulso, de un delta de Dirac. Entonces, nuevamente, cuando se aplica un delta de amplitud 1, la respuesta, ¿okay?, es esta. Como nos hablan ahora de un impulso de amplitud 100, la respuesta la multiplicamos por ese factor. A los 5 segundos, ¿okay?, evaluamos esta expresión analítica, esta expresión temporal, y el resultado que se obtiene es esto que está acá. Ahora sí, concluimos. Les agradezco su atención y les deseo un feliz día.